Se han puesto de moda las pequeñas productoras o productoras boutique de champán, es decir, pequeños viñedos, pequeñas casas productoras, algunas de ellas solamente cosechan la uva y mandan a maquilar la producción final, el reposo, la barrica, todo ese rollo a las casas grandes. Otros tienen sus barricas, sus espacios y lo van haciendo a mano. Hoy Sandra Fernández, la mujer que más sabe de vinos y destilados en México y en América Latina, está con nosotros. También nos acompaña hoy Saide Telles, que hace rato me trajo su libro y que presentamos hace un momento. Y pues se me ocurrió que, ¿por qué no? Nos acompañaba en la entrevista con Sandra, que además son muy amigas y son parte de un club de vino que se llama el Club de Toby, The Wine Lovers, the famous, expensive and exclusive wine lovers. Era secreto, pero ya no. Ya no. Famous, rich and famous, exclusive wine lovers. Wine lovers. Pues bienvenida, Sandrita, qué gusto. Qué maravilla coincidir aquí con amigos, me encanta, Eddie, gracias. No, pues a mí más, Sandrita, y este tema de la champán boutique me parece increíble, porque si bien hay champán comercial, muy comercial, pero muy bien hecha, también hay champán boutique muy bien hecha, tan bien hecha como la Gran Champán. Sí, solo sí tengan buena calidad en los viñedos, sí, solo sí tengan buena producción, como debe ser, al estilo de, como se dice que creó el monje Dom Periñón, a partir de ese método, ¿no? Bueno, el método tiene que ser el método legal para producción de champán, pero muchas de las cosas que acabas de decir tienen que ver con esta ola y este surgimiento de Petit Maison Champenois, que son las pequeñas casas de champán, que están buscando hoy objetivos diferentes y atender paladares diferentes. Es un poco una rebelión, por así considerarlo, es una rebelión de productores que son dueños de sus propios viñedos, dueños de sus propios crus, hacen la producción ellos mismos y están quitando cadenas intermediarias que tú acabas de decir, ¿no? El champán se dan mucho los que son viñerones, es decir, los que son viticultores, los que son negociantes, los que manipulan la uva y la venden. En este caso estás hablando de casas que son dueñas de la tierra, dueñas de la uva y dueñas 100% de la producción. Se están alejando de los preceptos de las casas grandes porque consideran que las casas grandes no tienen un verdadero concepto de terroir. Consideran que las casas grandes tienen una, hoy por hoy, aburrida en términos un poco de las palabras que usan ellos, unos sabores aburridos al ser las casas productoras muy homogéneas. Es decir, si tú pruebas una casa de champán de volumen grande, la mayoría de los champáns non-vintage brut te van a saber igual. Un poco más ácidos, un poquito menos ácidos, pero si tú puedas un brut, estás bajo un estándar de sabor y de aroma que está dejando de ser excitante. Entonces, están atendiendo a paladares más modernos, a paladares que están buscando terroir, y ellos mismos se están alejando de muchos atavismos, Eddie, como el vestir de traje y protocolo de corbata, y están siendo viñerones, como ellos dicen, somos agricultores de la vid. Y los agricultores de la vid usamos jeans y usamos camisetas y vamos con la camisa desfajada y no estamos rodeándonos en la élite del mundo porque nosotros lo que queremos es llevar nuestro producto genuino y auténtico a paladares que entiendan terroir. Y eso es algo que está sucediendo también un poco en la viticultura en el mundo, no nada más en champán, ¿no? El regresar al origen y el regresar a uvas locales y demás, ¿no? Otra cosa es que además de las 3 uvas permitidas conocidas en champán, ¿no? Pinot Noir, Meunier y Chardonnay, se están enfocando a hacer elaboraciones con más uvas tintas, es decir, con Meunier y con Pinot Noir que con Chardonnay, pero además están usando otras 3 uvas que también son permitidas en la región de Champagne, pero que no las ves mencionadas con las otras casas, porque, número uno, no ocupan los terrenos generalmente Grand Cru y Premier Cru. Entonces, para muchas casas grandes, son demasiado el esfuerzo para salirme de la región y perder una nomenclatura de ser Grand Cru contra ganar una uva posiblemente más local, más adaptada a un clima y con más terroir. Entonces, ellos sí se están alejando un poco de estos atavismos y estos preceptos tan protocolarios, tan para ellos antiguos,
dentro de lo que permite la ley, porque la ley permite esas uvas y la ley permite hacer single vineyards. Entonces están haciendo champán single vineyard, que no veíamos hace muchísimo. Single vineyard se refiere a un solo viñedo. Un solo viñedo, posiblemente una sola uva, posiblemente muchísima información. Tú en una botella de champán normal comercial no te da mucha información la contraetiqueta, y aquí te desnudan prácticamente quiénes son, te desnudan el tipo de porcentaje de las uvas, el dosaje, si usan dosaje, si no usan dosaje, el grado de acidez, el nombre del terroir, el tipo de suelo. Y ellos lo que dicen es que las grandes casas de champán han ocultado mucho esta información por ser casas de volumen. Y entonces ellos están transparentando toda la información que se puede del origen para conectar cada vez más al bebedor de burbujas y de champán a algo mucho más genuino, más auténtico y más apegado a un terroir de champán que sienten que las casas grandes se han alejado de él. Pero, por ejemplo, estos pequeños productores de champán que están desnudando toda la información, están peleándose también con las grandes casas entonces, porque las grandes casas deberían de mostrar toda la información. De hecho, yo he leído las notas técnicas de la mayor parte de los champán de producción importante, si no las más grandes, dentro de las grandes, y todas te dicen qué porcentaje de uvas traen. Mira, si lo encuentras en una ficha técnica, posiblemente tienes un poquito más de información, pero no si volteas la botella, por ejemplo. Esto que te enseño es una ficha técnica. Aquí podrías tener un poquito más de información si escalas o decantas un poco una página web y buscas la ficha técnica del producto, pero que en la contraetiqueta te digan esa información, eso no lo ves. Lo ves en casas comerciales como Krug, lo ves en casas como Louis Roederer, pero no en la mayoría de las casas comerciales. Entonces, esta información de ser muy, muy auténticos y en decirte la verdad de lo que están usando, la verdad de cuánto vino de reserva, cuánto vino de añada en los non-vintage, no lo hacen las casas grandes, porque posiblemente no tienen la trazabilidad que ellos sí están teniendo. Entonces, es un tema de trazabilidad, es un tema de volumen más pequeño, y si están peleándose o no, son una minoría. No puede encontrar las casas tan grandes que tienen acaparado el mundo entero de champán. Estos son de nicho, son casas de nicho que sí se están agrupando para tener una fuerza y una voz común, porque es la única manera de juntarse y poder hacerse juntos promotoría como grupo, porque sus presupuestos no tienen nada que ver con los presupuestos de las casas grandes, ¿no? Claro. Ahora sí ya ábrela, porque quería yo que vieran cómo la abres. Bueno, pues traje una de las muy pocas hoy casas que se pueden encontrar en México de esta, que representan esta filosofía. Traje esta que es una casa de champán que yo empecé a probar desde el año pasado, y a mí cada año como que me encuentro un champán muy especial y lo pruebo y me conecto con él, y esta es una casa que yo empecé a descubrir hace 2 años en realidad, la volví a probar el año pasado. Es una casa que importa vinos boutique, Paula Guevara y el Güero Champ, y es la historia es fantástica, es obviamente una casa de Virginie Taittinger, nieta de los que fueron dueños de Piper Heidsieck, hija hasta de Claude 1988. Taittinger, exactamente hasta 1988, y ella viene de esta cuna y viene de ser niña de casa de champán desde que nace, pero fíjate que cuando ella decide convertirse en su propia productora, se aleja de champán 2 años con algo muy bonito, una frase muy bonita que dice: yo necesitaba mucho tiempo para quitarme lo que yo conocía de champán y poder empezar a hacer un champán diferente de lo que yo conocía. Y por 2 años se aleja de la región, se va, deja de beber champán y regresa a champán ya con su hijo a hacer esta casa productora. A ver, ella hija de Claude Taittinger. Y de esta... Nieta de los que fueron dueños de Piper Heidsieck. De Piper Heidsieck. Y Claude dirigió durante más de 40 años la casa Taittinger. Ok. Y Piper Heidsieck, ¿sí? Es esta casa de champán muy importante que es de 1851 a 88 que la venden. Ok. Y ella decide lanzar en 2008 su propio champán. Es hasta 2008 que ella decide. Arranca. Ok. ¿Y qué características tiene este champán comparado con el Taittinger o Pipe que pues mira, conocemos y que son y que no son nada económicos ni nada fáciles de encontrar? No,
Mira, también Gracias. hay un tema interesante entender que creo que ha sido muy adecuado, pero también esta razón de por qué casi todos los champán bruts cuestan lo mismo, ¿no? Porque las casas comerciales que conocemos generalmente vas a ver que la mayoría de los champans non-vintage tienen un precio margen entre tal precio y tal precio, porque el Comité Interprofesional del Vino de Champán, que es, digamos, el organismo regulador, fija el precio de la uva cada año. Entonces, eso hace que tú tengas un rango de referencia de cuánto debe costar un champán. El bebedor de champán tiene su casa privilegiada, es el que busca esa casa y dice que yo soy bebedor de tal y eso es lo que me gusta, ¿no? Y entonces ella lo que está tratando de hacer es llegar a un paladar que quiere probar un champán diferente, que quiere probar algo más profundo, más de terroir, más mineral, posiblemente con más acidez, bajando los dosages. Eso es lo que puedes encontrar, bajando el azúcar final en el momento de ensamblar. Quiere encontrar este bebedor de champán que ya no quiere el champán flat, que ya no quiere esos sabores de manzana verde, pasto recién cortado, duraznos blancos y acidez pronunciada calcárea, ¿no? Que quiere sabores más maduros en la fruta y están usando barrica para fermentar y barrica para añejar los vinos antes de entrar a procesos de levadura, por ejemplo. Hace un largo periodo de crianza, son champáns más vinosos. Mira el color. A diferencia de... A diferencia de los champáns de volumen, que tienes un color, aromas más verdes, más cítricos, más vivos, aromas un poco más austeros. Aquí son aromas más maduros. Como estás controlando un single vineyard, generalmente en los champáns vas a tener viñedos en diferentes partes de muchas regiones de champán. Aquí no nada más son diferentes partes de regiones de champán, es una sola región, pero además es un solo viñedo. Entonces tienes la posibilidad de contacto con un terroir diferente, posiblemente un viñedo que esté en pendiente. Esto es 100% viñedos de Grand Cru y Premier Cru, pero de single vineyards. Entonces hay una atención, De también primer, volumen. explíquele al público. Primero Hay Grand Cru, Premier Cru y luego otros Autre Cru. Que ¿no? son los Cru. grandes viñedos. Los grandes viñedos de champán se dividen en 3 categorías: los Grand Cru, los Premier Cru y los otros Crus. Y cada uno de esos, por ser quienes son, por estar en estas regiones privilegiadas, tienen derecho a cobrar más por la uva que los otros crus, ¿no? Entonces, el viñerón o el dueño de un viñedo Grand Cru tiene la posibilidad de cobrar el 100% del precio de vender la fruta ese año al 100% del precio que emite el comité. Los Premier Cru la pueden vender a 85% del precio y los otros crus a 75% del precio, que indica el comité, ¿no? Entonces, por eso es que tienes un estándar de precios en champán generalmente muy parecidos unos con otros. Préstame la botella, por favor. Este champán, la botella clásica de champán, pesada, con su espacio para culito, que le llaman, para poder agarrar desde atrás la botella y poderla servir, con la etiqueta en la que explica las uvas que están incluidas. No dice los porcentajes aquí. Y este es un champán boutique, vamos a llamarle. ¿Sí? ¿Correcto? Correcto. Y primer trago que di, más mineralidad. Impactante la mineralidad. Espuma más delicada, burbujas chiquititas, al principio más grandes, se van haciendo chiquitas y se van concentrando en el centro de la copa. Qué original, ¿no? Y millones de burbujitas aquí adentro. Muchas burbujitas. Fruta más madura, fíjense el color, mucho más dorado que lo que estamos acostumbrados a ver de un champán de colores más amarillos o más verdes, más claros. Y algo muy importante que distingue esta casa es que este Brut, antes de ser liberado, es decir, este es un champán que estuvo 8 años en la bodega antes de salir al mercado, que es el doble de tiempo de cualquier otra marca comercial para un Brut. ¿En botella o en barrica? En botella. ¿Por qué tanto tiempo? 8 años. Un estilo, 8 años antes de ser liberado. Entonces, aquí, fíjate, tú generalmente cuando ves un champán Brut como estos que no tiene añada, la mayoría de los champáns que no tienen añada son lo que más conocemos en el mundo.
son el producto posiblemente enológico más conocido en todo el mundo, es un champán non-vintage. ¿Y qué significa un champán non-vintage? Que tú como consumidor, a menos que investigues muy bien, no vas a saber qué añadas están mezcladas en este producto que estamos probando, porque es un vino sin añada, ¿no? Estas casas lo que pretenden ahora es transparentarte exactamente qué años y qué porcentajes. Lo que nosotros estamos bebiendo hoy, en 2024, es la liberación más reciente de un champán de esta casa, que es, fíjate, 85% de cosecha 2010 y 15% de vino reservado. Por eso es un non-vintage. ¿Qué quiere decir un vino reservado? Un vino reservado en champán es todos los champáns que no tienen año, quiere decir que la cosecha o el año para el cultivo y la viticultura de champán en ese año no fue extraordinario, por lo tanto no tienes derecho a hacer un milesimado. No tienes derecho a decir el año es tal, ¿no? Como un Dom Perignon que tú mencionabas al principio, ¿no? Hay casas que solamente hacen milesimados como Dom Perignon, como la Grand Dame de Veuve Clicquot. Son champáns que solo se producen en el año que se dictamina como extraordinario. Pero eso es 1, 2, 3 veces en una década, no más. Entonces, ¿qué pasa con el resto de los años? Ni modo que no haya champán. Como champán es una zona tan fría y suele generar vinos muy ácidos, lo que se hace es un permiso para que tú mezcles vinos de otros años que fueron más maduros que tu año corriente. Y esto es un non-vintage. Un non-vintage, todos los champáns que bebemos que no tienen año, tenemos desde un 70 a un 85% vino de ese año, pero a un 15 a un 20% vino de otros años que tienes permiso a mezclar para que mejores tu año. Y las grandes cosechas o los grandes milesimé, como le llaman, por ejemplo, al Dom Perignon, un 83, que es un espectacular, o algún año de esos, ¿qué porcentajes tienen? Ninguno. Si es milesimado, el 100% del vino viene de uva del año que tú ves en la etiqueta. Eso es lo que menos producción de champán existe. ¿De acuerdo? ¿Y este, por ejemplo, en comparación? Lo que pasa es que este es un brut que se puede comparar con las casas más comerciales que conocemos. Esto es un champán brut que puedes compararlo con cualquier otra casa que tiene un champán brut, pero con una elaboración muchísimo más sofisticada. Es decir, mucho más tiempo para que tú veas este vino. Más delicada, más Pues boutique. Imagínate que estás probando un 8 vino que años tiene en guarda. 14 años. Claro. Es una cosecha de hace 14 años. Que es, en un vino blanco es difícil encontrar. Es muy difícil encontrar. Y eso es lo que hoy te están transparentando. Tú hoy trata de ver una etiqueta de un Moet o de un Veuve Clicquot o de cualquier otro champán regular y es muy difícil que te digan cuántos años y qué porcentaje de años están en lo que tú estás bebiendo. Entonces nosotros nos estamos bebiendo un vino blanco hecho burbuja de hace 14 años y eso antes no se sabía. Y comparando precios, Mira, este es un champán de 1,750 pesos. pues vale lo mismo que un Moet, por Sí, ejemplo, es o correcto. que un, ¿cuál sería otro? Un Mumm. Un vale equivalente a un Veuve Clicquot, equivalente a un No, un Mumm, Veuve Clicquot es un poco más caro que un posiblemente Moet. a un Tétanger, posiblemente a un Louis Roederer o un Nicolas Feuillat. Pero para el que le guste el champán va a descubrir aquí algo más excitante. Esa es un poco la palabra que usan. O sea, son Algo sabores más Sí, poderosos. me voy a atrever a decir algo. Hay un aroma a tabaco. Fíjate, eso no es Ah, normal tabaco. encontrarlo Mira, en... mira ahorita. Un tabaco avainillado. Ah, sí, claro. ¿Verdad que sí? Y es esa nota smoky, como, Sí. como del champán añejo. Sí. Como del champán que Smoky, tiene sí, evolución. el Smoky tabaco. Gunflint, Yo el tabaco lo como encuentro. pólvora. Ajá. como- chocolate. Es verdad. Yo chocolate no, pero un tabaco avainillado. Totalmente. Que Es todos- muy, y es herbáceo que todos también. Sí. todos los aromas que estamos percibiendo son válidos, ¿eh? O sea, no es que tú tengas razón o yo Sí. tenga razón, todos son válidos porque tenemos diferente percepción de aromas. Mucha levadura. Fíjense ahorita que ya no está tan frío. 8 años es mucho tiempo en cava. Sí. Entonces tienes esa nota de champán más evolucionado, ligeramente, no quiero decir oxidado porque no lo está, pero que tienes esa nota más de evolución en el champán. Oye, ¿y estos importadores quiénes son? ¿Son de Riviera Maya? No, Vinos Boutique, ellos están basados Es que en dice el norte Riviera de Maya, aquí Monterrey. Virgin Champagne Brut,
Rivera Porque seguramente esa botella iba was para... imported. Seguramente esa botella iba para los distribuidores de vinos boutique en el sureste. Es que dice Avenida Bonampak, no sé qué, no sé qué. ¿Cómo se llaman ellos? Vinos boutique. ¿Y ellos? Él lo conocemos como el Güero Champ. ¿Lo has escuchado hablar de él? Y Me su suena socia mucho. Paola Guevara. Están basados en el norte, están basados en Monterrey y tienen ya distribución a nivel nacional. Tienen mucho cliente privado y yo los conocí porque han hecho unos ejercicios conmigo increíbles de maridajes en Xcaret. Hicimos con ellos un maridaje fabuloso de principio a fin, caviar incluido en el postre y de principio a fin champán. Órale. Y entonces ahí los conocí y entonces conocí la historia de la bodega, conocí este tema y me di cuenta que se estaba enlazando con esta voz que hoy tienen estas nuevas casas, no nuevas, sino casas de champán que están queriendo demostrar algo distinto. Y que tienen un gran futuro, además. Así es. ¿Y qué otros productos tienen ellos? Ellos tienen, además de sus propias marcas de vinos mexicanos, una marca de vinos mexicanos de ellos que solamente lo producen para ellos, que es Correos. Y también tienen, por ejemplo, Pinea. ¿Ubicas este vino de Ribera del Duero, Pinea? Ujú, lo he Muy probado famoso ya. el Pinea 17. Ellos son los importadores. Osatu también. ¿Ubicas esta bodega española? No. Que tiene un gran Chardonnay. Y tienen bodegas de nicho muy ¿Chardonnay lindas. español? Sí. ¿De qué región? Sí, me parece que es Navarra. Ok. Es una unos gran distribuidores. Yo estoy en contacto con ellos desde hace como 2 años y de esta casa estoy fascinada con No, estos ¿cómo? champán. Está maravilloso. Maravillosos y al precio de cualquier otro Sí. champán. Lo que pasa es Pero que más fino. hay que pedirlo directo. Ahorita Sí, te porque ellos paso. venden en línea. Ellos venden Eso en es línea. eso es Sí, parte de la vinos esencia boutique. de los vinos boutique y de la Así champán es. boutique, es vender en línea, Sí. te ahorras intermediarios, te cuesta nada más Claro. el envío y tienen muy cuidado su producto. Entonces no tienes peligro de que se te vaya a acorchar o acidificar o en fin, ¿no? Sandra Fernández, ¿dónde te leemos, encontramos e invitamos? Bueno, me pueden leer en la columna los artículos que tenemos en tu portal, Eddie. NedyWarman.tv. Y donde más activa publico cosas de la industria y de lo que estoy haciendo es en el Instagram, Sandra-Vinos. Ok, pues la mujer que más sabe de vinos y destilados de México y América Latina, le gusta a quien le guste y le choca a quien le choque. Muchas gracias.